El río Jordán avanza como una cinta de plata líquida. El sol abrasador golpea la superficie, convirtiendo el agua en un espejo de luz cegadora. El calor se siente denso, estancado sobre la orilla, donde el aire apenas se mueve. Las aguas, de un tono terroso y profundo, arrastran sedimentos milenarios hacia el sur, chocando contra las rocas con un murmullo constante y rítmico. No hay rastro de brisa. La vegetación de la ribera permanece inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el cauce. El reflejo del cielo azul se fragmenta en la corriente, creando destellos que parpadean con cada onda. Es un lugar de quietud antigua, un escenario donde la tierra parece aguardar un evento inminente. El agua fluye, incansable, erosionando la piedra, marcando el pulso de un paisaje que se prepara para algo más que el simple paso de las estaciones. Todo está en calma, una calma tensa que se extiende desde el lecho del río hasta los límites del horizonte, bajo el peso de un sol que no perdona. La orilla comienza a poblarse. Cientos de pies remueven el polvo seco, levantando una fina nube de tierra que flota en el aire estancado. La gente se empuja, buscando un espacio mejor para ver el cauce. Los murmullos, al principio dispersos, se entrelazan hasta formar un zumbido constante. Un hombre se pone de puntillas, otro se apoya en el hombro de su vecino. Los codos rozan, las voces se alzan en preguntas rápidas y cortas. La expectación se vuelve tangible. Alguien señala hacia el camino que baja de la colina y el grupo se inclina hacia adelante. El sonido de las pisadas sobre las piedras se acelera. Los rostros, bañados por el sudor del mediodía, se giran al unísono hacia un mismo punto. La agitación crece. El murmullo se convierte en un murmullo colectivo. Una marea de voces que aguardan un gesto, una señal, la presencia de alguien que aún no ha llegado, pero cuya cercanía ya altera el ritmo de la respiración de todos los presentes. El caos en la orilla se detiene de golpe. Un hombre desciende por el sendero de piedra, abriéndose paso entre la masa humana que se aparta instintivamente. Jesús camina con un ritmo constante, sin apresurarse, ignorando el empuje de quienes intentan acercarse. Sus pies se apoyan con firmeza, dejando huellas claras en el suelo polvoriento. Mientras la multitud se agita, gesticula y busca un ángulo de visión, él mantiene los hombros relajados y la mirada al frente. No hay vacilación en su avance. A su paso, los gritos se apagan, sustituidos por un silencio que se propaga como una onda expansiva. Las personas dejan de hablar, bajan los brazos y se quedan inmóviles, con el pecho contenido. Él no busca atención, pero su sola presencia absorbe la energía del lugar, obligando a todos a observar. Se detiene al borde del agua. Jesús da el primer paso. La planta de su pie presiona el lecho del río, hundiendo el lodo blando bajo la superficie. El agua, de un tono terroso, se agita ante su avance, formando pequeñas ondas que golpean suavemente sus tobillos. Él no se detiene. Avanza con una cadencia medida. Cada movimiento es preciso y deliberado. El sonido del agua rompiéndose bajo su peso se vuelve el único ruido en la ribera. Un chapoteo rítmico, constante, marca su progreso. El líquido frío sube por sus piernas, mojando el límite de lo que toca. A cada paso, el agua se aclara un poco más. La multitud observa sin parpadear. El silencio es tan profundo que el leve crujido de la grava bajo sus pies parece un eco lejano. Él sigue avanzando, ganando profundidad, hasta que el agua le llega a las rodillas. Se detiene un instante, sintiendo la resistencia de la corriente, mientras el río se curva y se ajusta a su presencia. Juan el Bautista aguarda en la corriente, con el peso del agua tirando de sus extremidades. Sus pies se hunden en el lecho arenoso, manteniendo una postura firme contra el empuje del río. Al ver a Jesús acercarse, Juan endereza la espalda y desplaza su centro de gravedad, preparándose para el encuentro. Sus manos, curtidas por el trabajo y el contacto constante con el agua, se elevan lentamente hasta quedar a la altura de su pecho. Los dedos se abren,
extendiéndose hacia adelante en un gesto de acogida y reconocimiento. El agua fluye entre sus brazos, creando pequeñas turbulencias que se disipan al tocar la piel de Jesús. Juan inclina levemente la cabeza. Sus ojos se encuentran con los de Jesús, estableciendo una conexión directa que ignora el entorno. No hay palabras, solo el sonido del río que golpea sus cuerpos y la tensión muscular de ambos al sostenerse mutuamente. Juan ajusta su posición, dando un paso lateral para permitir que Jesús se ubique frente a él. El agua fría del Jordán asciende, rodeando la cintura de Jesús. La corriente ejerce una presión suave, un abrazo líquido que se extiende por su torso. Juan retira sus manos, dejando que el río tome el control total del momento. Jesús inclina el cuerpo hacia adelante, rompiendo la tensión superficial del agua con un movimiento fluido. El líquido sube, cubriendo sus hombros, mientras el cauce se agita con pequeñas burbujas que escapan hacia la superficie. Es un rito de purificación que transforma el entorno en la orilla. El murmullo de la gente se desvanece. Los testigos se inclinan hacia adelante, con los músculos tensos y los ojos fijos en el centro del río. El asombro crece en sus rostros. Nadie parpadea. El agua, antes terrosa, parece aclararse alrededor de Jesús, creando un círculo de quietud dentro del movimiento constante del río. La multitud observa cada gota que resbala, cada cambio en la postura de Jesús, sintiendo que el aire se vuelve más pesado y denso. Jesús se inclina hacia atrás, dejando que el peso de su cuerpo venza la resistencia de la corriente. Sus rodillas se flexionan hasta que el agua le alcanza el cuello. Con un movimiento controlado, desciende más, hasta que la superficie del Jordán se cierra sobre su cabeza. El agua se agita brevemente, formando anillos concéntricos, que se expanden hacia las orillas. Bajo la superficie, Jesús permanece inmóvil, un punto de quietud absoluta, en medio del cauce turbulento. Sus manos se cierran ligeramente, manteniendo el equilibrio contra la fuerza del río. En la orilla, la multitud reacciona de inmediato. Los hombres y mujeres dejan de empujarse. Algunos se llevan las manos al pecho, otros se inclinan hacia el agua con los ojos muy abiertos. El impacto del gesto es físico. La gente contiene la respiración, los hombros se tensan y las cabezas se inclinan en señal de respeto. Nadie se atreve a emitir un sonido. El agua del Jordán se agita cuando Jesús rompe la superficie. Con un movimiento firme, se endereza, obligando a la corriente a ceder ante su ascenso. El río resbala por sus hombros, formando surcos que caen de vuelta al cauce. Las gotas de agua se aferran a su rostro, capturando la luz del sol, brillando como perlas diminutas sobre su piel. Jesús exhala, un sonido breve que apenas se distingue del murmullo del agua. Sus ojos, despejados y serenos, recorren la orilla. En ese instante, el silencio que rodea el río cambia de naturaleza. Ya no es solo la ausencia de voces, se vuelve una presencia física, una capa densa y pesada que se asienta sobre la tierra húmeda. La multitud, inmóvil, siente este peso en sus propios pulmones. Nadie se atreve a dar un paso. El aire parece haberse solidificado, atrapando el movimiento de las hojas de los árboles cercanos y el curso mismo del río. Cada testigo observa el brillo de las gotas que aún caen, conteniendo el aliento ante la quietud absoluta que ha tomado posesión de la ribera. Es un silencio palpable, una barrera invisible. La quietud se vuelve absoluta. El viento, que hasta hace un instante agitaba las ramas de los sauces en la orilla, se detiene por completo. Las hojas quedan suspendidas, sin oscilar, como si el aire mismo hubiera perdido su capacidad de movimiento. Ni siquiera el curso del río parece avanzar. El agua se desliza con una lentitud antinatural, casi como si el tiempo hubiera decidido interrumpir su marcha. En la ribera, los pájaros han cesado su canto. El bosque que rodea el Jordán
cae en una mudez repentina y total. La multitud, atrapada en este vacío sonoro, se mantiene en una rigidez forzada. Los ojos de los presentes no parpadean, fijos en la figura de Jesús, quien permanece como el eje central de esta inmovilidad. La presión en el ambiente aumenta, una carga invisible que se asienta sobre los hombros de cada persona, obligándoles a encorvarse bajo el peso de la espera. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una fuerza que comprime los pulmones y acelera el pulso. Los músculos de los testigos se tensan hasta el límite, esperando un cambio, un estallido o una señal que rompa esta parálisis. La tensión es insoportable. De pronto, la realidad se fractura. No hay estruendo, ni el aviso de un trueno, ni el rugido de una tormenta. En el azul inmaculado del firmamento aparece una línea delgada, una grieta etérea que empieza a ensancharse con una lentitud aterradora. El cielo parece ceder, abriéndose como una herida invisible en la bóveda celeste. La multitud, que hasta hace un segundo permanecía paralizada, reacciona ante este fenómeno. Los testigos abren los ojos desmesuradamente. Sus mandíbulas caen y el aire escapa de sus pulmones en un suspiro colectivo y ahogado. La grieta se expande, revelando un vacío que no pertenece a este mundo. Las personas retroceden un paso, tropezando entre sí, mientras sus manos buscan instintivamente un apoyo en la tierra. Nadie habla, nadie grita. El asombro ha borrado cualquier capacidad de reacción lógica. El firmamento, antes sólido y predecible, ahora se desgarra ante sus ojos, dejando al descubierto una apertura que desafía toda comprensión. La grieta en el firmamento se ensancha con una velocidad vertiginosa. De ese vacío, una luz de una pureza insoportable brota hacia la tierra. No es el brillo del sol, ni el reflejo del agua. Es una claridad absoluta que atraviesa la atmósfera, borrando cualquier rastro de sombra. Los presentes levantan las manos para cubrirse el rostro, pero la luz penetra a través de los dedos, obligándoles a cerrar los ojos con fuerza. La piel de cada persona en la multitud se siente caliente, como si el aire mismo hubiera comenzado a arder bajo el peso de ese resplandor. Las rocas, el agua del río y la tierra seca se transforman, perdiendo sus colores naturales para volverse translúcidas bajo el impacto de esta energía. Algunos caen de rodillas, buscando refugio contra el suelo, mientras otros se cubren la cabeza, temblando ante una presencia que desmantela la realidad. El resplandor es tan intenso que los contornos de los árboles y las figuras humanas se desdibujan, fundiéndose en una blancura total. No hay lugar donde esconderse. La luz alcanza cada rincón, cada grieta, cada corazón, dejando a la multitud sumida en un terror reverente. En el corazón de aquel resplandor cegador, el movimiento se detiene. La luz, que antes parecía devorar el entorno, se condensa en un punto central. Desde la apertura en el firmamento, algo comienza a descender. No es una ráfaga de viento, ni un objeto inanimado, sino una presencia viva. Una paloma emerge de la blancura, su plumaje de una blancura tan absoluta que parece absorber la luz misma. El ave no aletea con la agitación nerviosa de un animal común. Su descenso es un deslizamiento lento, casi suspendido en el aire, desafiando la gravedad. Cada pluma parece brillar con una intensidad propia. La multitud, que hace un instante se protegía de la claridad, ahora levanta la vista, olvidando el ardor en sus ojos. El silencio se vuelve absoluto. El ave baja en línea recta, trazando un camino invisible a través del aire cargado de energía. Sus alas se despliegan con una parsimonia antinatural, sin esfuerzo, como si el espacio mismo se hubiera vuelto líquido para permitir su paso. El tiempo parece haberse dilatado, permitiendo que cada detalle de este descenso sea grabado en la memoria de quienes observan. El descenso finaliza. La paloma, con una precisión que desafía el instinto animal, extiende sus alas una última vez antes de posarse. Sus garras tocan los hombros de Jesús. No hay impacto,
solo una unión silenciosa, como si el ave y el hombre se fundieran en una sola entidad. El peso del ave, aunque físicamente ligero, parece cargar con una presión inmensa, una fuerza invisible que hace que los hombros de Jesús se mantengan firmes, inmovibles, bajo la presencia. El plumaje del ave roza su cuello, pero él no se estremece. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en el horizonte, mientras una calma absoluta emana de su postura. A su alrededor, el agua del río deja de fluir con violencia y se vuelve un espejo estático. La multitud, al ver el contacto, retrocede un paso, conteniendo el aliento. El aire se vuelve denso, cargado de una electricidad que eriza la piel. La paloma, ya reposada, inclina ligeramente la cabeza. Sus ojos pequeños y oscuros escudriñan el rostro de Jesús con una inteligencia que trasciende la naturaleza. Es un instante de sellado, una marca invisible que se graba en el aire. Jesús no se mueve, permitiendo que la presencia repose sobre él. El silencio que envolvía el río se quiebra, no con un sonido externo, sino con una vibración que nace desde lo más profundo de la tierra. El suelo bajo los pies de la multitud comienza a temblar, un pulso rítmico y constante que asciende por las piernas hasta instalarse en el pecho de cada testigo. El aire mismo se densifica, volviéndose sólido, como si el espacio entre el cielo y el agua se hubiera convertido en una caja de resonancia. Entonces, la voz emerge. Es un sonido que no entra por los oídos, sino que golpea directamente el centro del ser. Es una voz profunda, con una autoridad que hace que el murmullo del río se detenga por completo. La vibración es tan intensa que las pequeñas piedras a la orilla del Jordán saltan sobre la arena. La voz no es un grito, sino una proclamación que parece contener el peso de la creación entera. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras resuenan con una fuerza que dobla las cañas a la orilla del agua. No hay eco, pues el sonido parece absorberse en la misma atmósfera que lo genera. La vibración recorre la columna vertebral de cada persona presente, dejando una marca de asombro absoluto. La tierra se estremece una última vez, liberando una onda expansiva que agita el agua estancada. La autoridad de la voz queda suspendida en el aire, una verdad innegable. El impacto de la voz desestabiliza a la multitud. Las piernas de los presentes ceden, no por debilidad, sino por una fuerza invisible que los empuja hacia el suelo. Uno a uno, los hombres y mujeres caen de rodillas sobre la arena húmeda de la orilla. El sonido de los cuerpos golpeando la tierra se mezcla con un jadeo colectivo. Algunos apoyan las palmas de las manos contra el suelo, buscando un punto de apoyo, mientras otros se encorvan hasta tocar la superficie con la frente. La mirada de todos, antes inquieta y curiosa, ahora se encuentra fija en el suelo, incapaces de sostener la intensidad de lo que han presenciado. El miedo se manifiesta en el temblor de sus hombros y en la rapidez de su respiración. Sin embargo, a medida que el silencio regresa, ese miedo comienza a mutar. Los rostros, antes contraídos por la sorpresa, se relajan en una expresión de entrega absoluta. Algunos testigos levantan lentamente la vista, con los ojos vidriosos, buscando una confirmación en el firmamento. La tierra, todavía caliente por el sol, parece absorber la tensión de sus cuerpos. Jesús, en cambio, permanece erguido en el centro del río, su postura inalterable, como un eje sobre el cual el mundo ha comenzado a girar de nuevo. La multitud, ahora postrada, observa cómo el agua del Jordán sigue fluyendo. El llanto rompe el silencio en la orilla. No es un sollozo contenido, sino una liberación física que sacude los hombros de los presentes. Lágrimas calientes surcan los rostros cubiertos de polvo, dejando surcos claros sobre la piel. Algunos testigos se llevan las manos al pecho, presionando con fuerza, mientras otros dejan que sus dedos se entierren en la arena húmeda, buscando anclarse a la tierra tras la sacudida.
La presencia divina no se ha disipado. El aire mantiene una densidad eléctrica que hace que el vello de los brazos se erice. La luz, aunque menos cegadora, permanece suspendida sobre el Jordán, tiñendo el agua de un brillo iridiscente que no proviene del sol. Los testigos, con el rostro bañado en lágrimas, levantan la cabeza lentamente. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora reflejan el azul inmaculado del firmamento. Un hombre a la izquierda se pone en pie, tambaleándose, y señala hacia el lugar donde la luz se filtró. Otros lo siguen, dejando de lado el peso de sus rodillas. No hay palabras, solo el sonido de la respiración agitada y el fluir constante del río. El ambiente está saturado de una energía que obliga a los presentes a mirar hacia arriba. Jesús permanece en el centro de la corriente, con los pies firmemente plantados sobre el lecho rocoso del río. Sus músculos están relajados, pero su postura es de una firmeza absoluta. No se mueve cuando la luz, que hace instantes inundaba el lugar, comienza a retraerse hacia lo alto. Sus ojos, oscuros y profundos, siguen la trayectoria de ese resplandor que se desvanece. La hendidura en el cielo se estrecha, cerrándose con la misma lentitud con la que apareció, hasta que el azul del firmamento vuelve a ser una superficie sólida e ininterrumpida. Jesús no parpadea. Su rostro, sobre el que aún corren gotas de agua, mantiene una línea firme, sin rastro de duda. La paloma, que hace un momento descansaba sobre él, ha desaparecido, pero él mantiene la mano derecha ligeramente elevada, como si aún pudiera sentir el peso de la gracia sobre su piel. El agua del Jordán golpea sus piernas, creando pequeños remolinos que se deshacen contra su cuerpo, pero él no se desplaza. Respira con lentitud, expandiendo el pecho, absorbiendo la quietud que ha quedado tras el estruendo. Cada movimiento de sus manos es preciso, deliberado. Se mantiene erguido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el punto donde el cielo se ha sellado, procesando el peso de la revelación. No hay vacilación en sus hombros ni en su mirada. Es la figura de alguien que ha reconocido su camino y ha decidido recorrerlo hasta el final. El río sigue su curso, arrastrando sedimentos, mientras él permanece como un punto de anclaje. Un viento repentino desciende desde las colinas, agitando las ramas de los sauces que bordean el río. No es una ráfaga violenta, sino una corriente constante que recorre la orilla, levantando pequeñas nubes de polvo y haciendo que las hojas secas se arremolinen en el suelo. En ese movimiento del aire, algo más parece viajar. Un eco sutil, una vibración que hace que el agua del Jordán se rice en patrones circulares, alejándose del centro donde Jesús permanece. La multitud, antes estática, siente el roce del viento en sus pieles. Los hombres y mujeres se estremecen, no por frío, sino por la intensidad de esa brisa, que parece cargar con el peso de la voz escuchada hace instantes. El sonido del viento entre los juncos se transforma, adquiriendo una cualidad casi humana, un murmullo que se filtra entre los presentes. Algunos se llevan las manos a los oídos, otros simplemente cierran los ojos dejando que el aire les golpee el rostro. La sensación de un cambio inminente se vuelve física. Es una presión en el pecho que obliga a los testigos a retroceder un paso, creando un espacio vacío alrededor de la orilla. La hierba se inclina en una sola dirección, señalando el camino, que se extiende más allá del río. El aire se siente más ligero, cargado de una promesa que ya no necesita palabras para ser comprendida. La esperanza no es una idea, es el aliento que ahora llena sus pulmones. Jesús levanta un pie, rompiendo la tensión superficial del agua. El río se agita brevemente antes de recuperar su cauce. Camina hacia la orilla, hundiendo las plantas de los pies en el barro húmedo, dejando huellas profundas que el agua intenta borrar sin éxito. Al alcanzar la tierra firme, se detiene un instante. La luz que antes bañaba el cielo parece haberse condensado, dejando un resplandor constante sobre el sendero.
No mira atrás. Sus pasos son rítmicos, constantes, marcando un ritmo que se aleja del Jordán. La multitud observa cómo se aleja, su silueta recortada contra el horizonte. Él avanza, dejando atrás el lugar del bautismo para internarse en el terreno árido. Su camino ha quedado trazado, una línea recta que corta el paisaje, sellada por la convicción de cada paso que da sobre la tierra seca.